Somos el grupo A0050 de electrónica 4 y vamos a presentar la medición de los parámetros del tiristor. Como primer punto vamos a verificar que la fuente que estamos utilizando nos está sacando 12 voltios. En esta primera parte de la práctica vamos a medir la corriente mínima de la compuerta. Ese es el diagrama que vamos a utilizar. Ya lo tenemos armado aquí. Vamos a utilizar un potenciómetro de 100K, una resistencia de 220 ohmios, 3 resistencias de 100K, un tiristor C106D y una alimentación de 12 voltios. Según la hoja de especificaciones de este tiristor, tenemos que tener 1 voltio entre el potenciómetro y el cátodo del tiristor. El resto del voltaje tendría que estar entre el potenciómetro y la puerta del mismo. Con esta condición solo es necesario aplicar un pulso de la compuerta para activarlo. Este pulso debe tener una amplitud mínima para que una pequeña corriente de compuerta provoque la conducción, la cual será la que medimos. Tenemos este SCR y el orden de las patas va a ser de izquierda a derecha, cátodo, ánodo y compuerta. Vamos a ajustar el potenciómetro a su máximo valor, que según el multímetro es de 105K. Ya ajustando el valor, encendemos la fuente y verificamos que no hay flujo de corriente en esta sección. Aquí lo podemos comprobar. Y en la otra sección donde vamos a medir, sí tiene que haber un flujo de corriente. Entonces, como podemos ver, hay 29 microamperios. Una vez hecho esto, vamos a disminuir el valor del potenciómetro hasta ver que el tiristor conduce. Entonces, en este momento podemos observar que el tiristor conduce y hemos llegado a 35 microamperios. Este es el circuito que vamos a utilizar para la segunda parte, para medir la corriente de mantenimiento. Como se dan cuenta, incluimos una resistencia de 2K y un switch. Y eliminamos la resistencia de 220 ohmios y una de 100K. Y solamente vamos a medir la corriente en este punto. Nos vamos a asegurar que la corriente del ánodo esté entre los valores esperados para la corriente de mantenimiento. La resistencia de 2K se utilizará para que el potenciómetro pueda variar libremente desde su valor mínimo. Entonces, para empezar la medición, tenemos que poner al mínimo valor el potenciómetro. Nosotros ya lo tenemos armado en el protoboard y vamos a medir la corriente de mantenimiento. Entonces, para asegurarnos, vamos a medir la corriente en este punto entre el potenciómetro
y el ánodo del SCR, nos damos cuenta que nos da un valor de 0. Ahora lo tenemos en una escala de miliamperios. Tenemos el interruptor en off y al conmutarlo al on, el tiristor cambia a conducción y se mantiene en ese estado. La corriente anódica es de aproximadamente 5.62 miliamperios, como era de esperarse, teniendo una carga de 2 kiloohmios, ya que el potenciómetro está en su valor mínimo. Si yo cambio a off, ahí pueden ver que se mantiene la corriente de 5.6263 miliamperios. Aquí se dice que el tiristor está cebado y poco a poco vamos a aumentar el valor de R2 y vamos a observar que la corriente del ánodo se reduce debido al aumento del potenciómetro. Este tiristor deja de conducir cuando nos acercamos al valor de 0.3638 miliamperios, por lo que se concluye que la corriente de mantenimiento del tiristor C106D es ligeramente mayor a los 0.38 miliamperios. Para la medición de la corriente de enganche vamos a utilizar el mismo circuito que usamos en la parte 2. En esta ocasión lo que se va a hacer es que se va a reducir, vamos a poner el máximo valor del potenciómetro y se va a reducir su valor ligeramente, y mientras se hace esto vamos a estar abriendo y cerrando el pulsador y ver qué medida de corriente nos da el multímetro. Vamos a usar el mismo circuito de la segunda parte. Ahora lo que hicimos fue poner al máximo la resistencia del potenciómetro y lo que vamos a hacer va a ser abrir y cerrar el interruptor hasta que quede un valor de amperaje fijo mientras reducimos el valor del potenciómetro ligeramente. Ese va a ser nuestro parámetro de la corriente de enganche, es decir, que la corriente de enganche va a ser menor a ese valor. Entonces vamos a empezar reduciendo el valor del potenciómetro. El switch está cerrado. ¿Lo vieron? Cambió en ese momento. ¿Vio? Aquí vemos que cambia de 0.28 a 0.29. Cambia de 0.31 a 0.30. Seguimos reduciendo el valor del potenciómetro. Vemos que no se mantiene fijo.
Vemos que en 0.41 se mantiene fijo. No. Aquí no se mantiene fijo. Vamos a regresar a 0.41 para verificar que se mantiene fijo. Efectivamente se mantiene fijo en 0.41 miliamperios y este valor va a ser la corriente de enganche del SCR C106D.